Bienvenidos de nuevo a Divulgación Cósmica. Soy su anfitrión David Wilcock y estoy aquí con nuestro invitado especial, Emery Smith. Emery, gracias por venir. Gracias, Dave. Te lo agradezco. En nuestro episodio anterior hablamos un poco sobre cómo se están construyendo bases militares sobre bases extraterrestres o naves estrelladas. Y habíamos empezado a hablar acerca de lo que podrías saber tú con respecto a la Antártida. Solo para ser más específico, de acuerdo con Peter Peterson, las operaciones de la Antártida se han estado realizando durante bastante tiempo. Él sabe que se remontaban a la década de los 50. Dijo que era una inmensa operación la que se está llevando a cabo allí. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco más sobre lo que sabes referente a lo que ocurre en la Antártida? Me reuní con 4 de los científicos que formaron parte de esa expedición, de muchas en los últimos años, en Costa Rica recientemente. Y lo interesante es que también hay otra nave, parte de una nave que está en una cueva en Costa Rica. Vaya. Y así, ese grupo me pidió que fuera con ellos a la Antártida para comprobarlo en otra expedición. Pero me abstuve de ir porque los novatos nunca regresan. ¿De verdad? Así de peligroso es eso. Y cualquier persona que vaya allí para hacer documentales o tratar de conseguir gente para llevarla allí, por lo general al final no pueden volver. Así que si no tienes una autorización del gobierno y una muy buena, no puedes ir. Sin embargo, siempre están los satélites y los drones especiales con acceso para obtener más información. Hay diferentes organizaciones financiando esto, organizaciones privadas, porque la gente quiere saber. Esta información me la dieron estrictamente los 4 científicos que regresaron de trabajar allí durante 2 años, pues tienen acceso para volver a ir a hacer lo que hacen, que es, básicamente, bueno, estaban hablando de mapear y medir el hielo que se derrite y cuánto tiempo tienen antes de que otras piezas se expongan, lo que conduciría a la exposición de la ciudad subterránea que está allí y que ha estado durante mucho tiempo, aparentemente. ¿Estás familiarizado con algún plan de revelar ruinas antiguas bajo el hielo en la Antártida? Pero no naves espaciales o algo más moderno, como parte de una agenda de divulgación gradual. Ya empezaron. Están diciendo que hay algo ahí debajo, un gran vacío, como lo que hicieron en Egipto. Hay un gran vacío debajo de las pirámides, pero sabemos que existe una ciudad muy grande en ese lugar. En Egipto. En Egipto, debajo de las pirámides, en una cúpula de ¿De kilómetro y verdad? medio, sí, muy grande. Así que esto es lo mismo que está sucediendo en la Antártida. Por lo tanto, están diciendo lentamente, a través de imágenes de satélite, con un radar especial de penetración terrestre, algunos científicos que no tienen nada que ver con tratar de encontrar bases, por cierto, es como tratar de encontrar depósitos de petróleo y oro, han tropezado con esos grandes vacíos, así que van a empezar a escuchar sobre esto. Esos vacíos son las ciudades antiguas, son las que están ahí desde hace mucho tiempo. Es justo como todas las cosas de las que hablas. Un arqueólogo que conocemos realizó una gran filmación y hemos visto esas imágenes. Y es convincente porque la cámara que introdujeron debajo de la pirámide para ver eso, cuando se descubrió por primera vez que no pudo revelar, era simplemente fascinante. Así que lo mismo está sucediendo ahora en la Antártida, digamos. ¿Cómo vamos a revelar esto y limpiar todos los objetos allí abajo? Eso realmente va a cambiar la explicación de cómo llegamos aquí, algo así como Marte y la Luna y todo lo demás, y está justo en este planeta. De pronto en los medios de comunicación escuchamos este informe que los neutrinos se utilizan para descubrir una nueva cámara muy grande en la Gran Pirámide sobre la Gran Galería, que es el gran pasadizo por lo alto y es algo que se podría decir que podría estar diagonal a la Gran Galería, pero es un poco Claro, más alto. cierto. Y ese es un espacio muy grande, no revelado previamente. He oído hablar de eso. Ahora, con la tecnología que mencionas, pareciera que ya sabían esto hace mucho tiempo. Lo sabían hace mucho tiempo. ¿Ha habido gente dentro de esa cámara? Sí, sí. ¿De verdad? Y eso es lo que la alianza necesita decidir.
qué es lo que liberarán y cuán lento lo harán. Por lo tanto, hay una investigación científica enorme en todo el mundo, una investigación científica de estas tablillas, de esto, aquello o lo que sea, porque no coinciden con lo que está pasando o lo que nos enseñaron. Y eso será lo más difícil de aceptar para la gente, debido a los sistemas de creencias que tenemos. ¿Crees que podría haber una manera? Es decir, no quieren dañar la pirámide, ¿verdad? Están muy preocupados por la preservación de antigüedades, pero ahora estamos hablando de una gran cámara dentro de la pirámide abiertamente, discutida en los medios de comunicación convencionales. Bien, ¿Hay alguna manera de entrar a esa cámara? ¿Se sabe qué hay en esa cámara? estoy un 80% seguro de que ya han estado en esa cámara excavando desde abajo. Ya excavaron túneles debajo de esa ciudad, Cielos. por lo que ya sé que están informados de lo que ha pasado, que están tratando de aprender los textos, aprender todos los símbolos y qué significan. Y la parte privada está haciendo un gran trabajo dirigiendo todo esto. Eso puedo decir. Solo por el bien de la curiosidad de la gente, ¿cuáles podrían ser algunas de las cosas más sorprendentes que aprenderíamos? ¿Qué podríamos ver en realidad si alguna vez llegáramos a ver las imágenes de esa cámara? ¿Qué sería lo más sorprendente que descubriríamos? Bueno, hay una gran cantidad de literatura y tablillas, y también objetos que no son de la Tierra, no son de origen tecnológico terrestre, que la mayor parte ya se ha retirado. Si quieren decir que se encontró en el sitio o no, será un espectáculo, porque tiene que ver con seres que han estado aquí tratando de hacer lo mismo que estamos haciendo acerca de una civilización superior, avanzada, y abandonaron algunas cosas. Por lo tanto, hay científicos especiales en el mundo que toman esos dispositivos y pueden averiguar para qué se usaron los dispositivos. Es el trabajo que hacen. Y son personas muy preparadas y responsables. Son esos héroes invisibles de los que hablan. Pero una gran parte de la información que obtienen se utiliza normalmente para dársela a esas corporaciones privadas y es para utilizarse para mal. ¿Por qué darnos a nosotros una cura para el cáncer o la capacidad de hablar con cualquier persona en el universo? Quiero comentarte algo que es muy relevante. Y es que un infiltrado, Pete Peterson, está esperando ponerse en contacto con él en realidad. No ha sucedido todavía, pero esa persona estaba involucrada en la excavación de una extraña especie de sarcófago de aleación metálica en una zona de la meseta de Giza y dijo que estaba bajo tierra. Retiraron el sarcófago y estaban tratando de averiguar cómo abrirlo y no podían abrirlo con herramientas. Y aparentemente en la nave, lo estaban transportando en una nave militar estadounidense de algún tipo, alguien telepáticamente interactuó con ese sarcófago y pudo leer las inscripciones, aunque originalmente era un idioma diferente, pudieron leerlo. Y luego tuvieron que cantar una cierta nota o frase, no recuerdo cuál era, Una armónica, sí. y pusieron las manos así y se abrió. Ujú. Y lo que encontraron dentro fueron diversos tipos de herramientas manuales, y algunas de las herramientas aparentemente te darían reconstrucciones holográficas de acontecimientos históricos que ocurrieron durante el tiempo de la gente que tenía esa pieza. Seguro, vamos, sí. Y ese sarcófago tiene un valor inestimable. ¿Has escuchado algo sobre eso? Sí, he oído hablar de historias muy similares sobre sarcófagos, ataúdes y tubos que están hechos de algunos metales desconocidos que no tienen fisuras Oh, cielos. y solo se pueden abrir, por lo que yo sabía, por linaje y frecuencias armónicas. Así que es interesante que hayas dicho eso, porque me ayuda a entender algunas cosas que van encajando, cosas que me han informado. Ya he visto algunos de esos objetos en realidad. ¿Qué hay de esta idea de un objeto que podría ser capaz de sostener en su mano y entonces puedes, de cierta manera, hablar con él con la mente y te Sí, muestra una biblioteca? por supuesto, es una tecnología asistida por la conciencia, donde tienes que sostener y usar la conciencia. Debes pensar en ello y luego lo que sea. Sin embargo, funciona, aunque el operador sabe cómo funcionarlo. O por lo general simplemente se enciende automáticamente. Es como tener un iPhone sin contraseña. Cualquiera puede automáticamente usarlo.
Pero algunos de estos dispositivos, estas tecnologías asistidas por la conciencia, están relacionadas con el linaje o relacionadas con la frecuencia, por lo que tienes que ser del linaje antiguo o adecuado para que pueda funcionar una pequeña frecuencia. ¿Una marca genética en el ADN? Sí, sí. ¿De verdad? Cuando tuvimos a Pete Peterson aquí, la última vez, nos dio una información realmente fascinante sobre túneles muy largos, de muchos kilómetros de túneles perfectamente excavados en Sudamérica, bajo las líneas de Nazca, y habló de lo que parece haber sido una enorme ciudad extraterrestre y, por supuesto, con nuestro programa en Gaia. Desenterrando Nazca, Pete está afirmando que los cuerpos que teníamos en ese programa eran de esa ciudad. Por lo tanto, tengo curiosidad de saber si has oído hablar de esos túneles en Mesosuramérica y cualquier información que puedas darme. Sí, mis fuentes científicas también me han invitado a analizar los túneles, que tienen un montón de artesanía dentro. Los túneles en realidad tienen seres congelados en el tiempo, sobresaliendo de los muros de ese lugar. Ah, ¿Has oído el término seres en éxtasis? sí, es decir, Mm, yo personalmente no creo que estos seres que salen en Gaia sean de ese sitio. ¿Está bien? Pero esa es mi opinión. Y todavía no me han pedido que analice a esos seres. Muy bien, entonces estás diciendo que hay... Eso es asombroso, Emery. Voy a ser sincero contigo. Y la razón es que me dieron otra información de Pete, que no le he dicho nada a nadie. Lo voy a hacer por primera vez en este momento. ¿Bien? Y la información es que, ya que Gaia hizo el programa Desenterrando Nazca, la gente de la Alianza se ha vuelto mucho más interesada en esa área y aparentemente también el gobierno mexicano, también el peruano y muchos otros sudamericanos aparentemente están involucrados en esto. Y supuestamente hace muy poco tomamos la custodia de estas 5 diferentes naves y dijo que son tan avanzadas que tenemos equipos enteros de personas. Estima que entre 3.000 personas están trabajando en esas naves. Pero es tan avanzado todo que no tenemos idea de cómo entrar en ellas o cómo funcionan, por lo tanto tengo curiosidad acerca de qué piensas. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero cuando dices alguien, ¿a quién te refieres? ¿A quién se hizo cargo de las 5 naves? Supongo que sería ¿La Alianza o...? el complejo industrial militar o lo que llamamos el programa espacial secreto del complejo militar industrial. Está bien, eso lo puedo confirmar 100%. Ahora están en control de todos los túneles, las naves, los cuerpos y toda la tecnología ¿En serio? que recientemente acaba de encontrar. ¿De verdad? Sí, pero es muy difícil entrar ahí. Todavía estoy pensando si ir o no, porque es solo cuestión de si me invitan de nuevo a ir a revisar algunas de las naves y algunos de los extraterrestres que encontraron. Y por supuesto, la tecnología. Pero sí, hay una gran cantidad de seres y naves allí. ¿Puedes confirmar algo sobre el testimonio de Pete, de que las naves son tan avanzadas que no tenemos ni idea de qué hacer con ellas? Sí, puedo estar totalmente de acuerdo con eso, porque el grupo nunca me habría llamado para ir y mostrármelo, número uno. Porque si supiera cómo hacerlo, y son científicos y saben cómo hacerlo, no me habrían llamado para pedirme que suba a bordo clandestinamente, así que si puedo hablar libremente. Ah, bueno, eso es justamente lo que pasó. No he visto su programa, así que no sabía nada al respecto. Hablemos un poco sobre lo que hicimos en Desenterrando Nazca, porque no tenía idea que no sabías nada de eso. Es realmente asombroso. Tenemos radiografías tomadas de los cuerpos y bajo ningún concepto es imposible que sea un engaño. Las pruebas genéticas demuestran que se trata de más de 1.500 años de edad y hasta más, en algunos casos. Parece ser un tejido genético genuino que se ha conservado en la Tierra de diatomeas. Tienen 3 dedos en vez de 5 como nosotros. Definitivamente parece que este es un espécimen auténtico de algún tipo, así que tengo curiosidad por tu opinión. ¿Has visto Desenterrando Nazca? No, he visto solo el pequeño informe que salió junto con esas 2 momias. ¿Está bien? Y solo la sesión informativa que salió alrededor del mundo y a través de Gaia. Y eso es todo lo que leí. Y mi primera pregunta como científico es, ¿quién la probó? ¿Dónde se probó?
cómo lo recuperaste, cómo lo pasaste por la frontera. ¿Le importa si lo pruebo en múltiples instalaciones de mi elección que no se te permite saber? Y todas estas preguntas, porque es una historia muy interesante. Y no estoy diciendo que sí o no, porque no lo sé, ya que no formaba parte de ese proyecto, así que no puedo juzgarlo. Ya que dices esas cosas, por supuesto, te conozco muy bien, te creo. Pero como científico también tengo que hacer muchas preguntas y tengo que examinar los cuerpos, porque no creo que haya demasiadas personas que se presenten y, como yo, quien probablemente iría a hacer eso y dar una opinión Claro. experta y escribir algo. Ahora mismo estoy siendo publicado en la Universidad de Stanford para que el Atacama se esté adelantando con el doctor Gary Nolan, así que verás ese libro blanco con mi nombre, lo que me da un poco de crédito sobre mis antecedentes. No puedo contestar eso, solo mirando algunas fotos, no puedo decir sí o no, sin formar parte del proyecto y obtener mi propia opinión de lo que son y de dónde vinieron. Y también el tipo de ADN que tienen. Mm. ¿Cuáles fueron los porcentajes de ADN? Aparentemente hay una prueba de ADN que se está llevando a cabo en Rusia con algunas de las mejores muestras. Los resultados aún no han llegado. Tardarán mucho tiempo. Científicos peruanos hicieron un gran trabajo allá. También tenemos a M.K. Jesse, que es un radiólogo aquí en Boulder, que ha examinado los rayos X y ha dicho que definitivamente parece ser un ser biológico. No parece ser un humano convencional. Bien, la datación de carbono y lo que utilizan para medir la La datación. datación del carbono se Sí, confirmó. Tiene varios milenios. Varios milenios. interesante. Bien, ¿estarías interesado? Quiero decir, no puedo hablar por ellos, pero ¿estarías interesado en analizarlo si te indicaron? Sí, me gustaría considerarlo, por supuesto. Sí, yo sería útil de cualquier manera para poder ayudar a probar o desaprobar a esos seres. Y me dijiste antes que aparentemente el humanoide de Atacama, de Sirio, no es el único. ¿Podrías decirnos más al respecto? Sí, claro. Hay otro ser en ese lugar que se ha descubierto y que es similar a este ser. Y nosotros ahora estamos tratando de trabajar en algo para poder conseguir a ese ser. Si podemos conseguirlo, podríamos obtener el ADN de ambos seres y ver si coinciden y ver si es una nueva subespecie o no. Pero los datos que estamos imprimiendo ahora mismo en Stanford, no voy a explicarlo porque no puedo hablar de ello, ellos hablarán sobre lo mismo. Así que tendrán que esperar al libro blanco que saldrá en un par de semanas y luego veremos. Pero también estoy muy interesado en ese ser. Quiero obtener inmediatamente a este ser, ponerlo en un lugar seguro y ser capaz de realizar múltiples evaluaciones, ver lo que sucede y partir desde allí. Es especulación en este momento, así que no podemos decir nada hasta tener el ADN en nuestras manos, como cuando fui a Barcelona con Grier y el doctor Bravo, para obtener el primero y llevar de vuelta ese ADN a Stanford, para que lo examinara el doctor Gary Nolan, uno de los principales genetistas del mundo. Hay mucho que hacer porque hay que tener en el futuro múltiples sitios de prueba y equipos más grandes involucrados en las organizaciones, no solo una fundación haciendo el trabajo. Y debería ser una acción colectiva, conjunta. La mayoría de los proyectos como este deben ser colectivos y no con un solo supervisor. Creo que es más difícil manipular las cosas cuando hay muchas personas involucradas en lugar de una sola. Una de las piezas que tienes es algo que casi nadie ha visto jamás. Parece que siempre la llevas contigo. La única vez que esto se mostró fue en el escenario, en contacto, en el desierto. Me lo entregaste cuando estaba haciendo un panel. Para el público fue una sensación. Entonces, ¿podrías mostrarlo y contarnos al respecto? Después de que el equipo y yo fuimos a Barcelona, esto es de Chile, del desierto de Atacama, y lo que hicimos fue que queríamos asegurarnos de que no solo tuviéramos el ADN, sino hacerle todas las pruebas posibles, ¿entiendes?
tomografía axial computarizada, resonancia magnética, rayos X, tanto como podamos para la comunidad científica. Y mira esto, porque la organización privada que la tiene, que ha sido muy generosa y necesita mucha ayuda, le gustaría hacer más cosas como esta. Y trabajando en algunos otros proyectos secretos en el momento, representar en 3D a los diferentes órganos. También podemos representar en 3D más o menos cualquier escáner CAT de cualquier material. Así podemos analizar su cerebro, escanear su cerebro y podemos entrar en la computadora e imprimir su cerebro en cualquier material que quiera. Cielos. ¿No es genial? Así que, de esa manera, antes de operarte, puedo asegurarme dónde están los vasos sanguíneos y puedo decirlo porque ya es del dominio público, ha sido revelado. Bien. Así que pensé, ¿por qué no le hacemos una tomografía a este ser? Lo pongo en el ordenador y hago una réplica exacta, duplicada, célula por célula, con policarbonato, porque era demasiado costoso hacer cualquier otra cosa. Déjame Y verlo. lo que pasó es que imprimimos este y este es lo que salió. Este ser exacto de policarbonato. Bien, una de las cosas que noto de inmediato, que la gente probablemente note, es que la cabeza está un poco abierta. Sí, cuando hicimos el programa nos aseguramos de que esa parte estuviera abierta para que la gente pudiera ver el interior y ver los lóbulos del cerebro y todas esas cosas. Pudimos imprimirlo con el pecho abierto para que puedan ver los diferentes órganos que estaban allí. Pero solo para tener algo que quería que durara mucho tiempo y algo que se podría ver el volumen de, por supuesto, el cráneo era lo más asombroso, 3 veces el tamaño de nuestro cráneo, de la barbilla a la nuca, que sería como, es la misma longitud que su torso, de la base del cuello hasta el ombligo. Así es, 3 veces el mismo tamaño. Eso sería como tu cabeza, 1, 2, 3 veces tu propio tamaño. Vaya. Es muy interesante la historia de este ser. Si quieres que la mencione, yo no formaba parte del sitio de recolección o algo así en los primeros años, pero leí un informe que coincide sobre dónde se estrelló esta nave y fue derribada hace algún tiempo. No sé el momento exacto. Y era una nave con forma de huevo, del tamaño de una camioneta Volkswagen. Con forma de huevo. Sí, con forma de huevo. Tenía 5 ocupantes y cuando el ejército llegó, los militares, no los nuestros, 2 de ellos ya estaban muertos, los adultos. Tenían 60 centímetros de alto. Y luego 3 trataron de escapar y les dispararon a 1. Y 2 se perdieron en la selva, en el desierto o lo que sea. Según cuenta la historia, ellos terminaron en un pueblo y los aldeanos aparentemente vieron a estos pequeños seres y los apalearon y los envolvieron en tela en rojo, un paño rojo. ¿Por qué los apalearían? Bueno, te diré por qué creo que lo hicieron. Porque después de que lo envolvieron en tela roja, los llevaron al frente, a los escalones de las puertas de la iglesia y escribieron el diablo y los dejaron allí. El diablo. Sí, el diablo. Lamentablemente. Así que el cráneo. Esa es una de las cosas que siempre me preguntaba. Es que hay una grieta en la placa, al igual que hay estas 2 placas, y esta parte de la izquierda parece que sobresale en crestas sobre la parte de la derecha. No era la fisiología regular. ¿Esto es porque le aplastaron la cabeza? No tenía esa clase de punto allí después de que lo miramos en diversos programas de computadora, pero se compensa debido al cráneo roto y el hoyo en la parte de atrás de la cabeza, por lo que también fue algo que se hizo antes de que el equipo y yo hiciéramos la autopsia. Usé ese agujero, sin embargo, fue hecho por otro científico antes que yo, hace muchos años, para tomar una muestra del cerebro, algo de la materia del cerebro y, por supuesto, algunas de las capas del cerebro y algo de la médula ósea, que era lo que realmente queríamos. Por lo tanto, tomamos algo de la caja torácica y también del húmero en su brazo. Tenemos muchas muestras. Tenemos muchas buenas muestras y las tomamos todas. Es muy interesante, algo que desearía que pudiéramos haber metido en Sirio. Sí. Yo quería que comentáramos del hecho
de que haya un caso en Rusia de un pequeño ser llamado Alyoshenka. Y este ser tiene la altura de 60 centímetros, que según dices, es como la de los adultos. Pero el cuerpo es básicamente idéntico. Es esencialmente idéntico según parece, y la historia es que el ser fue encontrado por una mujer que tenía una enfermedad mental. Y ella lo estuvo alimentando con caramelo y leche por algún tiempo, pero se estaba muriendo. Trató de llevarlo al hospital en Rusia, y después que llegó al hospital, murió. Cuando su cuerpo se secó de la misma manera que este ser de Atacama. Y entonces la historia dice que los japoneses iban a comprarlo por una suma muy grande de dinero para estudiarlo y luego misteriosamente desapareció. ¿Qué crees que sea ese ser de Alyoshenka? Sí, es difícil decir. Como dije, no conozco la historia. Sé un poco sobre la historia, leí un poco sobre esa reunión informativa. Y luego, como con todo lo que ocurre, incluso con este ser, tienes que entender, esto no es algo que vi dentro del lugar donde estaba. Solo fue después de que salí que pude manejar esto. Y acabo de relacionar esa sesión informativa con este accidente en este lugar exacto. Y que no se olvide, las cosas se pueden hacer también dentro de una campaña de desinformación. Y los seres pueden ser cultivados y estos choques se pueden hacer para desinformar a los científicos de todo el mundo que no forman parte de los proyectos. Y algunos que dejan los proyectos quieren que estén desinformados. Por lo tanto, hay que ser muy delicado acerca de hablar del ADN y los seres y de dónde vienen y las historias detrás de ellos, porque hay muy pocas personas que realmente saben de principio a fin que esto es esto. Como investigador privado digo, bueno, esto es lo que leí, esto es lo que pasó, luego finalmente lo conseguimos, e hicimos esto y coincide con todo. Hay otro que coincide con el mismo informe. Todas estas cosas diferentes. Así que yo solo diría que es un similar. Forma parte de la misma especie de fenotipo. Si mirar el ADN y si coinciden los dos sería lo más asombroso. El hecho de que desapareciera 100% obviamente es una bandera roja. Cada vez que algo desaparece o alguien resulta herido o asesinado es una bandera roja. ¿Crees que hay alguna relación entre esa historia de la iglesia con el ser y el papel etiquetado, el diablo, y el cadáver que terminó en la película Sirio? ¿O son dos cosas separadas? ¿Estás hablando del cuerpo de Atacama? No, ese es el ATA. ¿Lo es? Ese es el ATA. La iglesia se aferró a ella. La iglesia se aferró a ella, el sacerdote la sostuvo por muchos años, sabía que era muy importante, y luego hizo un trato con alguien. Sé que el gobierno de los Estados Unidos ya tenía muestras de esto de alguna manera, así que lo intercambió en alguna parte. Había un civil, el sacerdote, que tenía acceso a él, y luego una organización privada fue allí, compró el ser y ahora está en instalaciones subterráneas cerca de Barcelona siendo estudiado. Y mucha nueva información está saliendo. Sé que están imprimiendo muchas cosas. En mi opinión, creo que se han infiltrado un poco y tal vez pagado debido a algunas de las cosas que están diciendo de su gente de Europa. Pero como dije, no lo sabemos. Es pura especulación, porque cualquier cosa se puede hacer para desinformar. Sirio en sí mismo parece terminar en un punto bajo porque estamos hablando con Theodore Lockman, estamos hablando con Gary Nolan. Toda la película establece que se trata de un ser creíble, no humano, normal, al menos eso parece. Y luego al final parece que la película dice, bueno, todo esto no es, en verdad, tan importante. Es muy extraño. Eso es muy extraño, sí, porque la historia más grande en el mundo y nadie quiere oír hablar de ello. Así que sí, yo diría, es todo lo que puedo decir al respecto. Bien. Por lo tanto, otra cosa que me parece fascinante es algo de, aunque usted no lo crea, de Ripley. No sé, en los 40, 50, en algún lugar por ahí, tenían este ser llamado Attaboy. Y es igual que el humanoide de Atacama, del mismo tamaño. La única diferencia es que la cabeza es un poco más bulbosa de esta manera, en Yo lo vi, contraposición a la forma en que el otro se ve. sí, lo vi. Es muy similar de muchas otras maneras. ¿Crees que es de la misma especie o de una especie similar? No, no lo creo, Bien. no. No. Mm. Sí, hay demasiadas diferencias. Lo vi por un momento de cerca, por lo tanto, no creo que sea del mismo linaje o fenotipo en absoluto. ¿Pero crees que también podría ser extraterrestre? Sin hacer las pruebas necesarias, no podría especular. Por supuesto.
No sería justo. Otra cosa fueron estas figuras que los nativos de la isla de Pascua llevaban en un collar. ¿Sí? Y cuando miras el collar, cuando miras el cuerpo de esta cosa, se ve exactamente como la autopsia en Sirio. La única diferencia es que la cara es una especie de rostro humano estilizado. Tiene ojos grandes y redondos, una especie de nariz muy grande y boca. Por lo tanto, es una especie de rostro humano exagerado con ojos grandes. Esa parte se ve mal, pero el cuerpo es totalmente igual. Y la gente de la isla de Pascua dice que ellos eran los dadores de sabiduría y conocimiento. ¿Qué crees Creo que... que hay una conexión. Sí hay una conexión con eso. Como dije, no sé lo suficiente sobre esta historia. Solo sé lo que me comentaste acerca de esta historia y por ver algunas de estas fotos hace un tiempo, que hay correlación en el cuerpo. Si los cuerpos son réplicas o son cuerpos reales que fueron momificados, la hinchazón ocurre durante la momificación, a veces dependiendo de dónde esté enterrado y en qué esté enterrado. Y las cosas pueden cambiar y se pueden deformar diferentes partes del cuerpo, Bien. especialmente el esqueleto, en diferentes, al igual que los fósiles, si están en ciertos minerales, cuando se desforman con el tiempo, toman un color y forma diferente. Por lo tanto, es algo muy interesante cuando miras las momias y cómo están enterradas, dónde están enterradas, la temperatura, la humedad y luego todos estos otros factores que hay en el lugar. Y lo mismo sucede con estos seres. Por lo tanto, puedo ver por qué estás haciendo estas preguntas, porque son similares en muchos sentidos, pero también hay diferencias. Y sin tener a los tres juntos es difícil decir, pero estoy de acuerdo con que los cuerpos son muy parecidos. Bien, quiero agradecerte. Esto ha sido muy fascinante y tendremos más en un futuro. Excelente. Así que Gracias gracias por por estar invitarme, aquí. te lo agradezco. Gracias por sintonizarnos. Esto es Divulgación Cósmica y soy su anfitrión David Wilcock, con mi invitado especial Emery Smith.